mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me Muy da buenos la... días, televidentes de Más Televisión, Canal 38. Es un privilegio estar aquí nuevamente en esta cabina de televisión, llevando a cabo el programa Pescadores de Vidas. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes que está pendiente de este programa todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Ahí está nuestro WhatsApp 96 31 82 90 para que ustedes manden sus peticiones de oración o saludos de cualquier parte del mundo que nos estén viendo en este momento. Este programa va a ser transmitido a través de Facebook Live, de la página de Más Televisión, y de igual manera posteriormente va a ser subido a la plataforma de YouTube para que ustedes puedan compartir este mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea el que dirige este programa de principio a fin, que Él se pueda llevar la gloria este día, esta mañana. Ahí donde está, yo te voy a pedir que oremos. Padre, gracias, Señor, por este día, por tu amor, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, Señor. Te ponemos en tus manos este tiempo, este programa, Señor, que todo esté bien, el fluido eléctrico, Dios, la parte técnica, que me dé sabiduría e inteligencia al momento de predicar tu palabra de las buenas nuevas de salvación. Padre, el reino de Dios en nuestras vidas como seres humanos, que es tan importante, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no te tuviéramos a ti, Padre? Gracias, Dios, por tu amor infinito, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, haber derramado su sangre preciosa para perdonar todos nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones cada día, que son innumerables e incalculables. Por las personas que están enfermas, Señor. Dale la salud que ellos necesitan, pero sobre todo la salud del alma, de la lepra del pecado, que sean limpios, Señor. Dales el entendimiento para que puedan comprender, entender el Evangelio y recibir a Jesucristo en sus corazones. Te damos las gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias por estar sintonizando el programa Pescadores de Vidas. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Y el tema de hoy, aquí vamos a rotular el tema, aquí lo tenemos, dice victoria sobre el pecado. Así se llama el tema de hoy, victoria sobre el pecado. Jesucristo tuvo victoria sobre el pecado, y eso es lo que vamos a ver a la luz de la Biblia. Yo te voy a pedir que allí donde estás busque tu Biblia impresa, o si tienes descargada la Biblia de Reina Valera de 1960 en tu celular, para que podamos llevar la lectura juntos y así poder corroborar que lo que aquí se predica es la palabra de Dios. Eso es lo que prevalece y va a prevalecer para siempre. Todo pasará, dice la palabra, pero la palabra de Dios no va a pasar. Victoria sobre el pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna que se le fue dado al pueblo de Israel a través de Moisés. Dios Padre, Jehová, el eterno Dios, le dio a Moisés para que el pueblo de Israel obedeciera sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. En toda aquella violación de la ley se convierte en pecado. Todo aquello que no le agrada a Dios se convierte en pecado. Y es una manera de internalizar y conocer qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Y podemos pensar en nosotros, si estamos viviendo una vida agradable a Dios o estamos viviendo conforme a nuestros propios deseos pecaminosos, a nuestras propias pasiones, a nuestras propias concupiscencias. ¿Cómo está tu vida hoy delante de Dios? Vamos a leer Romanos 3:23 al 24. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores. Desde que nacemos ya traemos el pecado en nuestra vida, en nuestro gen. Desde que Adán y Eva pecó en el jardín del Edén, nosotros heredamos el pecado de generación en generación. Todos nosotros somos pecadores. No hay un ser humano sobre la faz de la tierra que diga yo no peco. Yo soy puro, soy limpio. Todos somos pecadores. Pero la verdad es que pecado es todo aquello que constituye enemistad con Dios. El pecado nos separa de Dios. Cuando nosotros tenemos pecado en nuestra vida, hay algo que nos separa, y es el pecado que mora en nosotros. La mayor cantidad de personas conocemos los 10 mandamientos, y lo conocemos al pie de la letra, pero mandamientos, hay estatutos, hay decretos, no solo mandamientos. Entonces nosotros pecamos muchas veces con solo ver, con solo pensar algo malo, nosotros estamos pecando. El pecado nos separa de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no puede habitar al lado de la persona que peca, del pecador. Nosotros nos constituimos enemigos de Dios por el pecado. Romanos 5, capítulo 5, versículo del 12 al 13. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea que antes que no había ley, no se inculpaba de pecado. La gente no era culpable, porque la gente no sabía que robar era pecado. La gente no sabía que levantar falso testimonio a su prójimo era pecado. La gente no sabía que robar era pecado, que adulterar, que fornicar. Todo eso era pecado. Hasta que conoció el pueblo de Israel a través de la ley que se les dio a Moisés. Allí sí. Y la paga del pecado es muerte. Muerte física y muerte espiritual. O sea que cuando Dios diseñó en el jardín del Edén a Adán y a Eva, el ser humano no iba a morir. Fuimos diseñados para ser seres eternos. Íbamos a permanecer, no íbamos a envejecer, íbamos a permanecer jóvenes. No iba a haber envejecimiento ahí. Allí sí iba a haber eterna juventud. Pero cuando Adán y Eva pecó, como dice la palabra aquí, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. La paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. Nosotros tenemos que pagar por nuestros pecados muriendo. Pero Él nos ofrece vida eterna. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Tenemos esa esperanza hoy, que así como el pecado entró al mundo por un hombre entró la vida y el perdón de pecado, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa bendición, esa convicción de tener esa esperanza de vida. Y aquí vamos a leer en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un regalo, la vida eterna. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Nosotros, los que hemos confiado en Jesucristo, sabemos que no vamos a morir. Solo vamos a dormir nada más físicamente, y que vamos a tener un encuentro celestial
con nuestro Creador en el cielo, por lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros a la cruz del Calvario. Tenía que morir alguien perfecto, santo, limpio, sin mancha, alguien que no conociera el pecado en su vida, en sus acciones, en sus actitudes. Y ese se llama Jesucristo. Él pagó la deuda de pecado, todo aquello que nos separaba de Dios, el pecado que nos separaba, esa deuda Él la pagó por completo en la cruz. Y es ahí donde nosotros tenemos entrada al trono de la gracia para el oportuno socorro y poder ir y orarle a Él, y Él nos escucha, porque nos convertimos de ser creación a ser hijos de Dios. Esa es la forma, es la manera que nosotros podemos convertirnos de ser creación a ser hijos de Dios, a través de recibir a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador personal. No hay otra manera, no hay otra forma de hacerlo. No es siguiendo una religión, no es siguiendo preceptos de hombre, sino a través de Jesucristo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ¿qué sucede si tú te resistes a creer en el unigénito Hijo de Dios? Vas a ser condenado, vas a pasar una eternidad en el infierno, donde la llama nunca muere, donde el gusano nunca muere y donde la llama arde con azufre, ahí en ese lago de fuego. Yo te hago una pregunta a ti hoy: ¿dónde quieres pasar tu eternidad después, cuando tú partas de esta tierra, cuando tú mueras físicamente? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a leer Mateo 26, 28. Dice la palabra de Dios: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión. ¿Qué significa la palabra remisión? La palabra remisión significa envío, expedición, partida, remesa, perdón, absolución, indulto, conmutación, indulgencia, referencia. Él nos redimió de todo nuestro pecado. Él dice: derramó para remisión de los pecados. Perdón, remisión es un sinónimo. Remisión, perdón de nuestros pecados. Él vino no solo a morir por los pecados pasados tuyos, sino por los presentes y los futuros. Jesucristo ya sabe qué pecado vas a cometer mañana. Jesucristo ya sabe qué pecado vas a cometer de aquí a unos 5 años. Y Él estuvo dispuesto a pagar y perdonar todos esos pecados. Tal vez nosotros desconozcamos, pero algo bien importante es que Dios te perdona el pecado, pero nosotros pagamos las consecuencias del pecado. Esa es la situación. Hay mucha gente que se delibera sexualmente, teniendo una sexualidad desordenada, promiscua. ¿Y cuál es la consecuencia? Dios te puede perdonar esa sexualidad desenfrenada, pero te puede pegar SIDA, te puede pegar una enfermedad venérea, algo que te puede llevar a la muerte física. Dios te puede perdonar si tú te arrepientes de todo corazón. ¿Qué sucede cuando alguien decide beber desenfrenadamente licor, alcohol? Le puede pegar cirrosis en el hígado. Y Dios lo puede perdonar por esa cirrosis que le ha pegado en el hígado. Pero las consecuencias las llevamos nosotros. ¿Por qué? Porque desobedecemos los mandamientos. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios,
no le estamos haciendo un favor a Él, nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. La Biblia es clara y dice lo que nos daña, lo que nos perjudica nuestra vida. El pecado destruye. El pecado destruye nuestra vida, tanto físico como espiritualmente. ¿Cuántas muchachas se han ido a estudiar a la universidad y por no esperar a graduarse tienen un hijo y frustran su meta de tener una profesión a nivel universitario? A muchas les ha sucedido. ¿Por qué no esperar el tiempo de Dios? Porque somos desesperados, porque queremos darle gusto a la carne. Por eso, por desobediencia. Y nosotros tenemos que lidiar el resto de nuestra vida con el pecado. Mira lo que le pasó a David. David pecó. David le quitó la mujer a Urías, a un buen soldado que él tenía. ¿Y qué sucedió? Que el niño cuando nació murió. ¿Y qué sucedió? La espada nunca se quitó de su casa. Siempre tuvo consecuencias de ese pecado que él cometió. Su hijo Absalón le quiso quitar el privilegio de ser rey y pelear contra él la corona de Israel. Y así sucesivamente. El pecado tiene consecuencias colaterales. Muchas veces la gente dice, no, yo voy a pecar porque Jesucristo me perdona. Jesucristo te puede perdonar, pero las consecuencias las vas a asumir tú y yo del pecado que nosotros cometemos. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos redarguye de pecado. Es el que nos alerta, es nuestra luz amarilla en nuestra conciencia, en nuestra vida, donde nos dice, cuidado, peligro, no peques. El pecado nos lleva a consecuencias fatales. Tú decides hoy si pecar o no pecar. Y la manera que tú puedes tener autoridad sobre el pecado es recibiendo a Jesucristo en tu corazón. Porque si Jesucristo mora en tu corazón, tú vas a tener dominio sobre el pecado, porque Jesucristo venció al pecado. Él venció al pecado. Uno de los objetivos en la cruz era vencer al pecado, que el pecado no tuviera más poder sobre nosotros. Y Jesucristo lo logró. Jesucristo venció al pecado. Y nosotros podemos vencer el pecado a través de Jesús, recibiendo ese regalo, recibiendo ese perdón en nuestra vida. Esa decisión la tomas tú. Yo te animo hoy que tú tomes la decisión de decirle más no al pecado. Yo no quiero continuar siendo un pecador. La diferencia de una persona que tiene a Jesucristo y de una que no lo tiene es que el que ya tiene a Jesucristo es un pecador perdonado. Y el que todavía no tiene a Jesucristo es un pecador no perdonado. Esa es la única diferencia. Y la otra diferencia es que el que tiene a Jesucristo en su corazón tiene autoridad de decir no al pecado, porque ya no somos más esclavos del pecado. Hemos sido libertados a través de Jesús. Somos libres de decirle no al pecado. Pero alguien que no tiene a Jesucristo es esclavo del pecado. El pecado lo domina. El pecado lo hace como él quiere. Es un títere del pecado. Una persona cuando es alcohólica y mira cómo rojea el vino, el alcohol, se le hace agua a la boca. Cuando alguien
vive una vida desenfrenada sexualmente y mira una mujer mal vestida. Cuando digo mal vestida es con faldas cortas pegadas al cuerpo, escotes. Él quiere acostarse con aquella mujer. Y la codicia, es ahí donde nosotros, cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu nos redarguye de pecado. Y sabemos que eso no le agrada a Dios. Pero si tú miras a alguien y lo codicias, dice la palabra de Dios que es como que te hubieses acostado con ella. ¿Cómo? Que te hubieses acostado con ella. Pero no es igual. Porque escuché la vez pasada a un médico veterinario en una agropecuaria que él decía, bueno, como si yo codicio a alguien, es como que yo me haya acostado con ella, entonces me voy a acostar con ella porque es igual. No, no es igual. Es como que te hubieras acostado, pero no es igual. Porque cuando tú te acuestas con aquella persona, no solo estás pecando tú, sino que provocaste para que la otra persona peque contigo. Peque contigo. No solo pecaste tú, sino que provocaste a pecar a otra persona. Y hay de aquel, dice, que provoque a pecar a uno de mis pequeños. Es mejor que se colgara una piedra sobre el pescuezo y se tirase al mar. Tú decides hoy si continuar en el pozo cenagoso de la desesperación del pecado o salir de ahí. Yo no sé hoy cuáles son tus áreas pecaminosas. ¿Con cuál de las áreas pecaminosas lidias tú hoy? Yo desconozco, pero Dios conoce eso. Dios sabe que somos débiles y que somos pecadores. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos nuestros pecados y para que el Espíritu Santo nos ayude a poder vencer el pecado y decirle no al pecado. La decisión es muy personal. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo del 22 al 23. Dice la palabra de Dios: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nosotros somos santificados a través de Jesucristo. Hay gente que dice, no, que esa persona se siente santa. Si nosotros somos santificados a través de Jesucristo. Yo soy santo ante los ojos de Dios, porque fui santificado a través de Jesús. Y todo aquel que ha recibido a Jesucristo es santo. Es santo delante de Dios. No como esos santos que reconoce la Iglesia Católica, que dice que a fulano de tal, porque se portó bien y hizo tantas obras, vienen y lo van a canonizar para ser santo. Como canonizaron a la Madre de Calcuta. Como han canonizado a San Martín de Porres, a tantos santos. Nosotros no necesitamos ser canonizados por hombres. Nosotros ya fuimos santificados a través de Jesucristo de una vez y para siempre. Ante los ojos de Dios nosotros somos santos, porque no me mira a mí como José Peralta, mira a Jesucristo morando en mi corazón. Y Él mira la obra perfecta. Consumado es, dijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios te está dando la oportunidad hoy de recibir esa santificación a través de Jesucristo. Porque la manera de santificarnos solo es a través de Él, porque no vamos a continuar practicando el pecado
Y así vamos a poder tener dominio sobre el pecado y decirle no al pecado. Ya no vamos a ser más títeres del pecado. Tú decides hoy, allí donde estás, analiza tu vida cómo está hoy delante de Dios. Analiza tus áreas pecaminosas. ¿Cuál es la área que más te afecta? ¿Cuáles son los pecados que más te han afectado en tu vida? Hay personas hay hombres que tienen hijos regados por todos lados. ¿Por qué? Porque han tenido una sexualidad desenfrenada, desordenada. Hijos regados, una paternidad irresponsable, donde tú no te has hecho responsable de tus hijos por tus malas acciones de una sexualidad desenfrenada. Hay personas que han muerto de SIDA. Hay personas que les ha pegado enfermedades venéreas por tener una sexualidad desenfrenada, por desobedecer los mandamientos, los estatutos, los decretos de Dios. Dios es claro con su palabra, Él es recto con su palabra y Él sabe que solo a través de Jesucristo nosotros podemos ser santificados. No hay otra forma de ser santificado, solo a través de Él. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos separa de Dios, pero cuando Jesucristo murió en la cruz, quitó el pecado de en medio y ahora tenemos una relación personal con Dios. Por ese perdón de pecado que Jesucristo pagó en la cruz, por ti y por mí. Y hoy puedes decirle sí a Dios, a ese regalo de la salvación. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo no soy salvo por lo que yo hago o deje de hacer. Soy salvo por lo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario. Allá Él pagó la deuda de todos nosotros, del mundo entero. Allí nosotros decidimos hoy si decirle sí a lo que Él hizo en la cruz o decirle no y negar lo que Él hizo por nosotros. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá. Yo soy el pan de vida, el que de mí come no morirá. Yo soy el agua de vida, el que de mí bebe no morirá. Tú decides hoy si decirle no al pecado y decirle sí a Jesús. Adán y Eva pecó en el jardín del Edén, pero así como entró el pecado al mundo, entró alguien al mundo a pagar esa deuda, nuestro Señor Jesucristo. Y la paga del pecado es muerte. ¿Quieres tú tener una muerte eterna en el infierno? ¿Quieres tú irte al infierno? No de casualidad estás viendo este mensaje. Dios toca las puertas de tu corazón hoy. Déjalo entrar. Cena con Él. Dile sí al regalo de la salvación. Es gratis, estamos bajo la gracia. Hoy, ahorita en este momento, estamos todavía bajo la gracia. Ya cuando sucede el rapto, porque va a suceder el rapto también, ahí va a ser por perseverar. La salvación va a ser por perseverar. Ahorita es gratis. Es un regalo que Dios nos da. Nadie puede decir yo voy a ser salvo por lo que yo soy. No, es por lo que Jesucristo ya hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Nuestra llave para el cielo es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que tiene las llaves del cielo? El sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Jesús mismo. Él nos da el privilegio de pasar de muerte a vida. Ser un nuevo ser, una nueva criatura en Jesús.
Yo te voy a pedir que allí donde estés, cierres tus ojos, inclines tu rostro y que digas a continuación estas palabras. Señor, yo reconozco que he pecado, Señor. Yo reconozco que te he ofendido con mis pecados, que no he hecho tu voluntad en esta tierra, sino mi voluntad. Te pido perdón, Señor, a través del sacrificio de Jesucristo, que pagó y perdonó todos nuestros pecados. En este día, en esta mañana, yo lo dejo entrar a mi corazón para cenar con Él. Séllame con el espíritu de la promesa. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo parta, estar en la boda del Cordero y decir, presente, Señor. Gracias, Padre, por la salvación que me da este día, a través de poner mi confianza y mi fe en Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de fe, has pasado de muerte a vida. Eres un nuevo ser, una nueva criatura. Tu nombre fue inscrito en el libro de la vida del Cordero. Te voy a aconsejar que te reúnas en una iglesia cristocéntrica, donde se predica a Jesucristo como el único medio para llegar al cielo. Y donde se cree que una vez que has recibido este regalo de la salvación, es de una vez y para siempre. Y que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a continuación vamos a tener esta alabanza, que sea de mucha edificación para nuestra vida. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas. Solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más
disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. Al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Oh, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me suficientes para mí. Él venció la maldad, Él venció al pecado. Y nosotros tenemos hoy redención y remisión de nuestros pecados hoy. Lo único que tenemos que hacer es creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para pagar y perdonar todos nuestros pecados. Esa decisión yo la tomé hace 37 años. Tenía 11 años de edad cuando yo le dije sí al regalo de la salvación, sí al perdón de mis pecados. No sé si tú todavía lo has hecho, pero si tú eres una hija de Dios, tienes la responsabilidad de predicar el Evangelio. Muchas personas hay en el mundo que todavía no han decidido eso, que la decisión de ellos es seguir lo que las religiones dicen, lo que el mundo dice. El enemigo, el príncipe de las tinieblas es Satanás y es el príncipe de este mundo. Este mundo está siendo gobernado por el enemigo. Vivimos en un mundo caído de oscuridad espiritual. Muchas personas no quieren saber del Evangelio. Muchas personas no quieren saber de Jesús y aborrecen a un predicador, de alguien que predica el Evangelio. Mucha gente se resiste a escuchar. No quieren saber de Dios. Y vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 6 al 9. ¿Qué nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 6 al 9? Dice la palabra de Dios: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le preguntaron a un predicador muy famoso de Guatemala, a este pastor, le preguntaron que si nosotros como hijos de Dios íbamos a pasar la gran tribulación. Y él dijo que sí. El pastor Rivas se llama él. Yo diferencio porque dice la palabra de Dios que nosotros, dice, no nos hemos puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros que hemos creído en Dios, en Jesucristo, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, vamos a ser raptados, va a haber un rapto. Vamos a ser arrebatados. Y nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. Quienes van a pasar la gran tribulación son las personas que todavía no han confiado en el periodo de la gracia en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Esos sí van a pasar la gran tribulación. Y ahí van a ser salvos realmente por perseverar en el Evangelio. Porque estas personas ya han visto que personas fueron raptadas. Personas ya fueron arrebatadas. Dice que uno va a estar en el molino, uno va a ser dejado y otro va a ser arrebatado. Ese día que el arrebatamiento suceda, muchas personas vamos a desaparecer de esta faz de la tierra. Vamos a ser arrebatados por Jesucristo. Y ahí va a empezar el dominio del anticristo, de la bestia, a gobernar sobre este mundo. Y todo aquel que no quiera tener el sello de la bestia, va a resistir a la bestia, y esa resistencia a la bestia lo va a conllevar a ser un mártir espiritual. Prácticamente va a ser perseguida la iglesia en ese momento. Yo por eso te animo hoy que prediques el Evangelio. Dice, por cuanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sobrio es lo contrario de ebrio. Cuando una persona anda ebria, no sabe lo que hace, lo que dice. Y una persona sobria sí sabe. Yo de manera sobria les digo hoy, reciban a Cristo Jesús para que cuando suceda el arrebatamiento tú te vayas. Tú te vayas conmigo, con todo aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón, para que no pases la gran tribulación. Y tú como creyente, como hijo de Dios, predique el Evangelio. No calles esa gran verdad. No te duermas en los laureles como muchos dicen por ahí. Prediquemos, estamos viviendo tiempos difíciles, crisis, guerra entre Israel e Irak, guerra entre Ucrania y Rusia, países que están en guerra. La venida del Señor se acerca cada día es más evidente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como pueblo de Dios no podemos seguir en dormancia, no podemos seguir perdiendo nuestro tiempo en cuatro paredes. Es cierto, hay que alabar el nombre de Dios y hay que aprender de lo que Dios nos dice en la vida como creyentes, en nuestra vida cristiana. Pero debemos de ser agresivos como el Evangelio. Muchas veces las personas que manejan religiones son más agresivas con nosotros. Los vemos en grupos predicando de casa en casa, predicando religión, no a Jesucristo. Y nosotros que conocemos la verdad, que conocemos a Jesús,
¿Por qué no somos agresivos con el Evangelio? ¿Por qué no predicamos a Jesucristo, a un Dios vivo? No a José Smith de los mormones. No a Buda que murió y no resucitó. No a Mahoma que murió y no resucitó. Pero Jesucristo sí. Jesucristo resucitó al tercer día, venciendo al pecado, venciendo la muerte, venciendo a Satanás, al mundo. Nosotros como creyentes no debemos de callar el Evangelio. Debemos de aprovechar el tiempo. Somos del día, somos de la luz. Debemos de transmitir ese mensaje de salvación. Estaba viendo en las noticias que en un lugar que se llama Dubái, que todo lo han hecho artificial, tienen playa artificial, todo artificial. Estos, como ellos tienen bastantes condiciones económicas, empezaron a borbandear nubes pequeñas para que hicieran más grandes y que lloviera sobre Dubái. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que llovió demasiado. Hubieron inundaciones. Muchas veces el hombre quiere jugar a ser igual a Dios. Y el resultado es fracaso. El resultado es muerte. Estas personas bombardearon las nubes para poder procesar lluvias artificiales. Y se les inundó Dubái. Han tenido pérdidas económicas exorbitantes. ¿Por qué? Porque se quieren comparar a Dios. Quieren ser igual a Dios. Dios es el que maneja la naturaleza. Él creó cuanto todo existe. Él decide cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Él decide cuándo va a salir el sol y cuándo no va a salir. Pero estas personas en Dubái empezaron a inyectar sustancias a las nubes para que llovieran. Borbandeo de nubes le llaman a eso, para que llueva, y llovió una cantidad exorbitante de lo que llueve en un año, le llovió a ellos en 12 horas. En 12 horas había llovido lo que le llovía en un año. Perdieron carros, un montón de bienes, camellos, animales, edificios destruidos. Nosotros, como seres humanos, debemos de reconocer que hay un ser superior. Y que ese ser superior te ama a ti y a mí por igual. Nosotros debemos de reconocer que si hoy estamos aquí es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia. Y nosotros como creyentes debemos de transmitir esa luz del Evangelio a otras personas que no conocen de Él. A través del celular aprovechemos esta herramienta. Mandar versículos bíblicos, reflexiones bíblicas, animando a otros creyentes que se han desanimado y no se están congregando. Animémoslos. No los juzguemos, animémoslos. Nosotros como pueblo de Dios tenemos la oportunidad hoy, la tecnología ha florecido, ha crecido. Como dice la palabra, que en los últimos días la ciencia iba a crecer. Igual manera, la ciencia ha crecido, la tecnología. La tecnología es parte de la ciencia. Nosotros debemos de aprovechar la tecnología. Yo te hago una pregunta a ti hoy, ¿a cuánto le compartiste el Evangelio esta semana que pasó? ¿A cuánto? Yo les decía que si nos ponemos como meta predicar el Evangelio a una persona diaria, vamos a predicar el Evangelio en un año a 365 personas. Y este año, como es bisiesto, van a ser a 366 personas. El año bisiesto que sucede cada 4 años.
No debemos de callar esa gran verdad. Debemos de ser agresivos con el Evangelio. No es que si yo le hablo a esa persona del Evangelio, ya él ya no me va a tratar como me trata. Por igual. No importa. No nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios para el que cree. No tengas temor al rechazo de alguien porque tú le compartes el Evangelio. Hay personas que te van a rechazar. Hay personas que te van a ver diferente cuando tú les hayas compartido el Evangelio. Ya no van a querer ni hablar contigo. Pero hay que orar por ellos. Hay que ayunar por ellos. Porque el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y como pueblo de Dios debemos de predicar día a día. Porque los días son malos y hay que aprovechar el tiempo. Porque los días son malos. Ya el respeto de hijo a padre se va perdiendo. De padre a hijo. Estaba viendo una noticia de un padre biológico que cuando la mamá no estaba, hacía cosas indebidas con su hija. ¿Cómo está este mundo? En tinieblas. Y cuando uno dice que es importante leer la Biblia en las escuelas, en los colegios, en las universidades, salen a la defensa de que la educación es laica y que no debe de ser. Por eso hay tanta maldad en el mundo. Porque la gente no quiere saber de Dios. La gente quiere vivir la vida loca, como dice. Como el enemigo le gusta, como Satanás le gusta, como el mundo le gusta. Pero nosotros somos los llamados a ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. A hacer luz en medio de tinieblas. Hermano y hermana que mira hoy este programa, yo te animo hoy que prediques el Evangelio. Yo hay cristianos que les he preguntado, ¿cuántos años tienen de ser cristianos? Y me dicen que tienen 15, 20 años. Y les pregunto, ¿a cuántos les ha predicado el Evangelio? A ninguno. No es posible, hermano. La responsabilidad de evangelizar no solo es para el evangelista. La responsabilidad de evangelizar no solo es para el pastor, para los líderes de la iglesia. Es para todo aquel que quiere obedecer el llamado de Dios. Nosotros tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Esa debe ser una pasión, esa debe ser una meta en nosotros, en nuestra vida. Predicar el Evangelio. Muchas veces conversamos con alguien y perdemos nuestro tiempo hablando de otros temas, menos del Evangelio, de lo más importante que es el Evangelio. La Biblia habla claramente, nosotros debemos de aprovechar. Dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. El yelmo, cuando nosotros andamos en una motocicleta nos ponemos un casco, ese es el yelmo. Ese es el yelmo, la salvación. Que nadie me va a arrebatar la idea de que yo voy a perder la salvación. No es que vas a perder la salvación. A mí me han dicho mucha gente, vos vas a perder la salvación. Yo le digo, ¿por qué? Si Jesucristo es el que cuida de ella. ¿Por qué voy a perder mi salvación yo? Satanás es astuto, mete pensamientos en la persona. Vas a perder la salvación. Si tú ya recibiste a Jesucristo en tu corazón, ¿por qué vas a perder la salvación si la salvación es un regalo?
Si Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él nos regaló la salvación de una vez y para siempre. Es un regalo. No es que si yo no me congrego un mes en la iglesia, ya perdí la salvación. Entonces me voy a ir al mundo. Eso es lo que Satanás quiere. Que tú te desanimes. El desánimo es la anestesia que Satanás utiliza para hacerte añicos, para destruir tu vida espiritual. Satanás te quiere desanimar. Satanás no quiere que tú ores. Satanás no quiere que tú te congregues. Satanás no quiere que tú leas la Biblia. Yo te animo hoy, sigue adelante, poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos va a mantener firmes en el Evangelio, activos en el Evangelio, a través de poner la mirada en Él. Ese yelmo de la salvación. A mí nadie me va a decir que yo voy a perder la salvación, porque Jesucristo la pagó en la cruz de una vez y para siempre. Él no vino a morir no solo por los pecados pasados de la humanidad, sino por los presentes y los futuros. La salvación no es por lo que yo hago o deje de hacer, es por lo que Jesucristo ya hizo por mí en la cruz del Calvario. Si tú eres un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios, no tengas temor a perder la salvación. Porque la salvación, una vez que ha sido sellado con el Espíritu Santo, ese sello es de una vez y para siempre. Hay personas que creen que cuando cometen un pecado o han fallado, ese sello es quitado. Él habla de contristar el Espíritu Santo. No contristéis el Espíritu Santo. Nosotros no debemos de contristar nuestro Espíritu Santo. Debemos de alimentarlo. ¿Y cómo alimentamos el Espíritu Santo? A través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, a través del ayuno. Es una manera de alimentar el Espíritu Santo. ¿Quién va a gobernar tu vida? El Espíritu Santo, que cuando tú lo alimentas, es el que va a gobernar tu vida. Porque la carne es débil, más el Espíritu Santo es fuerte. Vamos a orar. Ahí donde estás, yo te voy a pedir que oremos. Señor, gracias Padre por la oportunidad que nos has dado de predicar tu palabra. Gracias Señor porque usamos el yelmo de la salvación. Sabemos que la salvación, Señor, es un regalo que tú nos has dado de una vez y para siempre, Señor. Y la obra que tú empezaste en nosotros la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gracias Padre por la salvación que nos has dado a través de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre preciosa, limpiándonos de todo pecado, Señor. Por las personas que aún no te conocen, que lleguen al conocimiento de la verdad y que tú nos puedas usar a nosotros para predicar las buenas nuevas de salvación. Usa nuestras vidas, Señor. Queremos ser heraldos de la verdad. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado en el pendiente del programa Pescadores de Vidas. Les voy a pedir que oren por este programa y si te nace sembrar para el ministerio de este programa, lo puedes hacer a través del 96 31 82 90. Te damos las gracias y hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él